En la clase pasada hablamos de la asignación contigua, que era el método de asignación que usaron los primeros sistemas que usaban estructuras como discos u otros almacenamientos secundarios. También hablamos de la asignación enlazada, que es la asignación que usa por excelencia Windows. Pero ¿qué ocurre en la asignación enlazada cuando uno de los bloques simplemente desaparece? Se corrompe, falla, se irradia por el sol. Recuerden que vivimos en el mundo real. Sencillamente todo lo que hay de ahí en adelante en el archivo ya no se le puede acceder. Ya no hay forma de leer esos datos y ya no hay forma de usar ese espacio del disco. Por eso la solución que ideó Windows para sus versiones más avanzadas del sistema fueron las de poner un apuntador al final del archivo para que por lo menos ese último bloque se pudiera rescatar. Por eso la solución que ideó Windows para sus versiones más avanzadas del sistema FAT fue poner un apuntador al final del archivo. No hubo problema con eso, solo permitía rescatar el último bloque. Eso estaba bien cuando los archivos no eran muy grandes, pero conforme fue avanzando el tiempo, la gente empezó a hacer archivos más y más grandes, por lo cual simplemente rescatar de los últimos 500 bytes no era suficiente para realmente recuperar el contenido del archivo. Es por eso cuando en las últimas versiones de FAT empezaron a implementar listas doblemente enlazadas. Esto tenía el problema, sin embargo, de que ahora no estabas perdiendo solamente el espacio de un apuntador al final del bloque, sino también el espacio de un apuntador al inicio del bloque. Claro, ahora se pueden reconstruir los archivos desde el final también. Pero por supuesto, ¿qué ocurre cuando se corrompen dos bloques? Pierdo todo lo que hay en el medio. Por ello, existe el sistema de asignación indizada. Es decir, ¿por qué tener un apuntador en cada bloque cuando puedo tener todos los apuntadores juntos? Eso me permite que cada bloque se use en su totalidad para guardar información útil del archivo y que todos los apuntadores me queden juntos. Claro que esto crea un nuevo problema. ¿Qué ocurre si ese bloque se daña? Pues lo que hacen la mayoría de los sistemas es que de ese bloque hacen varias copias, o en otra pista, en otro cilindro, en otro tambor cuando es posible. Y entonces así se aseguran de que la totalidad del archivo siempre va a poderse acceder, entre tanto exista una copia del índice, es decir, un bloque que tenga la lista de los apuntadores de todos los bloques que contiene el archivo. Esto también resuelve otro problema que tiene el sistema FAT, que es que yo no puedo ir arbitrariamente a un punto a la mitad del archivo. Tengo que recorrer linealmente la lista enlazada. Con una asignación indizada no tengo que hacer eso. Simplemente busco la línea correspondiente en el índice y salto directamente a esa parte del archivo. Voy directamente a ese bloque. Entonces, para leerlo, tengo que saber el tamaño del bloque. Un bloque normalmente tiene alrededor de 500 bytes, es decir, medio kilobyte. Eso es el estándar que define Unix. Si no se define otro estándar por el fabricante o por esa implementación de la computadora, podemos asumir que ese es el tamaño de un bloque. Y entonces yo digo, mira, yo quiero leer el byte 3000. Yo sé que eso debe estar en el quinto bloque del archivo. Entonces leo la quinta línea del índice y salto a el quinto bloque del archivo. Y así tengo el contenido que necesito en ese momento accedido directamente. Pero suena que ese índice va a quedar como muy grande, ¿no? Una línea para cada bloque del archivo. Y entonces si el bloque es de 500 kilobytes un computador, ¿cuánto puede ocupar? 4, 8, depende del tamaño del disco, ¿no? Medio kilobyte, esos son 512 bytes. Entre 4 me da 128. Entonces puedo tener un tamaño máximo de 128 bloques. Parece como poco, ¿no? Entonces voy a necesitar más bloques para el índice. Me gustaría entonces tener algo como que, no sé, poder combinar las ventajas del sistema contiguo con las ventajas del sistema indizado. Y eso es justamente lo que hace la asignación por longitudes variables. Guarda un índice en donde cada bloque del índice dice cuántos bloques a partir de ahí se cuentan. Es decir,
una extensión de bloques en cada fila del índice. Eso sí nos permite hacer ese uso y entonces los índices no quedan tan grandes. Es menos probable que se llene el bloque de índice. Para leer esto, entonces, muy similar a cuando al acceso indizado. Tenemos que saber cuál es el bloque que queremos. Vamos a suponer que queremos el quinto bloque. Entonces yo sé que los primeros tres bloques están en la primera extensión. El cuarto bloque, por lo tanto, y el quinto bloque están en la segunda extensión. Entonces tengo que ir a el bloque 28 y empezar a contar. Este es el cuarto, este es el quinto, este es el que yo quiero. Leo de ahí el dato que quiero. Y bueno, eso tal vez no sea tan rápido, pero me ahorro el problema de que el índice se me pueda llenar o de que el índice me va a tener que listar demasiados bloques. ¿A qué me refiero con que el índice se pueda llenar? Pues que normalmente cuando hacemos esto, definimos que nada, ese es el bloque índice y en lo que se llene se acabó. No puede haber un archivo más grande que eso. Por lo que es muy común preguntar cuál es el tamaño máximo de un archivo usando este tipo de asignación. Entonces, para saber el tamaño máximo de archivo, por supuesto, necesitamos saber el tamaño de un apuntador y el tamaño del bloque. Dividimos el tamaño del bloque entre el tamaño del apuntador y eso nos va a dar el número de apuntadores. Multiplicamos eso por el tamaño de un bloque, porque cada uno de esos apuntadores en el índice apunta a un bloque, y eso nos da el tamaño máximo de información efectiva que se puede guardar en el archivo. Ojo, que igualmente se puede preguntar cuál es el tamaño máximo que ocupa el archivo en el disco. En ese caso hay que incluir el bloque del índice, porque si no, entonces estamos subestimando cuánto espacio realmente está siendo usado para que ese archivo exista en el disco.